Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Reconocemos frente a Dios que somos pecadores. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Le agradecemos también a Dios por los 2 años de matrimonio civil de Alonso y Laura. Pedimos por ellos y por su familia, y por el eterno descanso de nuestro hermano Sergio Sandoval, y también por la salud de la señora Silvia. También oramos por toda la familia de nuestro hermano Sergio. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. La unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Primera lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¿Todos? Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque ya habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios.
De pie, por favor. El pueblo ya yacía en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Siéntese tantito. Vamos a recordar algunos evangelios pasados para que nos demos cuenta cómo los evangelios dominicales llevan un orden y de lunes a sábado llevan otro orden. Hace algunas semanas celebramos la fiesta del bautismo de Jesús y en ese bautismo, con ese bautismo Jesús comienza su misión, su ministerio. Como hijo muy amado del Padre, recuerden esa voz cuando bautizan a Jesús. Se abre el cielo y una voz que dice: es mi hijo muy amado. Jesús se presenta como hijo muy amado que va a comenzar su misión de hacer presente a Dios, de hacer presente el reino y de salvar almas. Hace 8 días ya inicia Jesús su misión, pero se da cuenta de que necesita de las personas, de que Él mismo decide que las personas sean parte de su proyecto, y por eso llama a sus primeros 4 discípulos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, y comienza a formar una comunidad. El siguiente paso, después de formar una comunidad, es comenzar a obrar junto con esa comunidad de discípulos. Y hoy escuchamos la primera obra de Jesús, su primer milagro de Jesús. Y ese primer milagro consiste en expulsar a un espíritu impuro, a un espíritu inmundo de una persona que estaba en día sábado en una sinagoga. Ese es el orden de los evangelios que acabamos de escuchar. Cuando Jesús se bautiza, y antes de que Jesús comenzara su misión, se decía que Cristo se hace presente para comenzar a anunciar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio. ¿Por qué buena nueva? ¿Por qué Cristo es el que anuncia la buena nueva? Porque ya en el Antiguo Testamento se dijeron muchas cosas de la palabra de Dios, pero una vez
haciéndose presente Jesús, Él viene a anunciar la buena nueva, es decir, en su mensaje viene cargado de una novedad, buena nueva. Su mensaje y sus enseñanzas vienen cargadas de novedades. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de qué es nuevo en Jesús. Y lo primero en lo que Jesús trae una novedad es en su manera de enseñar. En su manera de enseñar las cosas de Dios. Y la segunda novedad de Jesús es que su palabra, que su poder, que su persona está por encima del mal, de los espíritus inmundos, de los espíritus impuros, a tal grado que la novedad de Jesús consiste en que hasta el mal y los espíritus impuros le obedecen. Primera novedad, dice el Evangelio, su manera de enseñar. La gente se da cuenta que Jesús enseña de manera distinta a los escribas. Jesús enseña de manera distinta a los dirigentes judíos. Él sí enseña con autoridad. Sus palabras les asombran. Dice cosas distintas en torno a Dios. Fíjense que ahí en la sinagoga hay un hombre que tiene el siguiente mal. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Un hombre poseído por un espíritu inmundo. O sea que este hombre estaba endemoniado. ¿Estaría endemoniado esta persona? ¿Estaba endemoniado? ¿Tenía el demonio adentro? No. Tener un espíritu inmundo no es tener un demonio adentro. No es tener al demonio adentro. Para que no nos vayamos con la finta. El Evangelio dice, había una persona poseída. Poseída o poseído es lo mismo que poseer, ¿no? Es decir, yo tengo un coche, poseo un coche, es mío y no de ustedes, es mío. Ustedes tienen una casa o un lugar donde viven, es su casa. Aunque entren personas a su casa, esa casa es de su posesión, de ustedes, de nadie más. Nadie se las puede quitar, es mía, pueden decir ustedes. Su dinero, ustedes poseen su dinero, es suyo, se lo ganaron, es de su posesión, es de su pertenencia. ¿Qué quiere decir poseer? Hacer mío algo. Yo hago mío lo que me compré, yo hago mío lo que me gané. Pero así como hablamos de cosas materiales, también nosotros podemos hacer nuestro el mal. También nosotros podemos hacer nuestro situaciones negativas. También nosotros podemos hacer nuestro ciertas ideas, ciertas costumbres y poseerlas. No es que tengamos un demonio dentro, pero yo puedo poseer si quiero y si lo permito el pecado de la mentira. Yo puedo poseer el pecado de la avaricia. Yo puedo poseer el pecado de la gula. Yo puedo poseer el pecado de la traición, el pecado que ustedes quieran. Poseer, es decir, hacer mío. Dice el Evangelio que había un hombre que poseía un espíritu impuro, es decir, posee un espíritu malo, no el demonio, sino que se apropió del mal, porque él así lo quiso, porque él así lo permitió, se lo apropió, lo hace de él. ¿Qué es entonces poseer o estar poseso por un espíritu inmundo? Consiste en señalarnos que las personas en muchas ocasiones permitimos que entre el mal a nosotros y nos lo apropiamos, lo hacemos nuestro. El mal plasmado en diversas cosas, ya les he dicho algunas, pero también a veces nosotros podemos poseer ideas negativas. Un ejemplo,
si el cristiano debe de defender la vida desde su concepción, por ejemplo, una persona poseída por un espíritu inmundo es aquella que dice, no, a los niños hay que matarlos. Y se puede matarlos desde el vientre de su madre. Algunos dicen aborto, pero matar a un niño desde el vientre de su madre. Cuando una persona está de acuerdo con eso, entonces posee esta idea. Posee esta idea negativa que primero la tiene en su cabeza y después la lleva a la práctica. Esa idea negativa, por poseerla, ¿quién será el principal perjudicado? La persona como tal y el niño o la niña que está en el vientre de esa persona y que dice, me deshago de ella. Poseo ese espíritu inmundo, no que me manda a hacer las cosas, sino que me creí que un niño se puede matar. Me creí la idea de que a un niño desde el vientre de su madre se le puede quitar la vida. Apropiarnos ideas. Eso es estar poseído por un espíritu impuro, o hacernos de malas costumbres, o hacernos de malas acciones. Dice el Evangelio que una vez estando el hombre en esa sinagoga, le dice a Jesús dos cosas. Lo primero, ¿qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y lo segundo que le dice es, tú eres el Santo de Dios. Si le dice el espíritu inmundo, si le dice este hombre que es el Santo de Dios, entonces ¿por qué Jesús se enoja? ¿Por qué Jesús le dice cállate? ¿Por qué Jesús le dice no hables más? ¿Cuál es la molestia de Jesús? ¿Cuál es la incomodidad de Jesús? Dos razones, dos causas, podemos decir, provocan el enojo de Jesús, que manda callar a ese hombre, que manda callar ese espíritu impuro. ¿Por qué Jesús se molesta? Más que incomodarse, ¿por qué se molesta? Y en un tono de enojo le dice a ese espíritu impuro, cállate. Si el espíritu le está diciendo que es el santo, ¿por qué se molesta Jesús? Le dice el hombre, ¿qué quieres, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Dios no nos hace daño. Dios, ¿qué quiere? Lo mejor para nosotros. ¿Qué le dice el hombre? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Cuándo Dios quiere acabar con el hombre? Pues pareciera que no, pero algunos judíos tenían esa mentalidad. Que Dios quería mucho a los judíos, pero que a los demás los castigaba. Que Dios quería mucho a los judíos por ser el pueblo elegido, pero que a los demás los trataba mal. Los apóstoles que eran judíos tenían también esas ideas negativas. Por eso en una situación dicen los apóstoles, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con estos? ¿Con estos que están en desacuerdo con nosotros? ¿Con estos que no compaginan con nosotros? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego para que los mate? Así pensaban muchos judíos. Y a lo mejor así pensamos muchos nosotros. Eso es tener una idea negativa de Dios. Dios no es el que se complace con escoger a unos y rechazar a otros. Con decir quiero mucho a los judíos, pero a los demás no los quiero, y por eso si hacen algo malo se merecen un castigo. Jesús dice, y se enoja, se molesta, porque el hombre que tiene el espíritu impuro le dice, Jesús, ¿has venido a acabar con nosotros? Y se molesta Jesús, dando a entender que Dios no quiere acabar con el hombre, y que el hombre se debe de quitar de la cabeza de que Dios a algunos los castiga y a otros los premia, y de que Dios a algunos los trata mal y a otros los trata bien. Dios no es así. Nosotros sí, pero Dios no. Dios a toda persona la trata bien, a toda persona la ama y de toda persona espera lo mejor.
que de su corazón salga lo mejor. Por eso Jesús le dice, no, cállate, yo no he venido a destruir a nadie. Si tú tienes esa idea en la cabeza de que Dios destruye y de que Dios castiga, estás equivocado. Y por eso le dice, cállate. Dios no es así. Esa idea tenía ese hombre. Y luego le dice, eres el santo de Dios. ¿Por qué se molesta Jesús? ¿Por qué a Jesús no le gusta que le digan santo de Dios? La palabra santo, ¿a qué nos suena a nosotros? Esta persona es santa, decimos, se porta bien. Esta persona es santa, es coherente, ¿no? Esta persona es santa y nos imaginamos a los santos. San Pedro, San Pablo, San Judas, San Charbel, el santo que ustedes quieran, la Virgen María, que también es una mujer santa. Santo, los santos, luego lo relacionamos. San José, algún otro santo de la devoción de ustedes. Una persona que hace las cosas bien, que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué a Jesús no le gusta que le digan santo? Siendo que sí lo es. Porque para un judío se le decía santo al sumo sacerdote, se le decía santo al Mesías. ¿Y el Mesías quién era? Aquel que algún día iba a venir y que iba a mostrar su santidad a los demás, haciendo una distinción entre los buenos y entre los malos. Juan el Bautista decía que cuando el Mesías viniera, iba a traer en la mano un hacha. Que cuando el Mesías viniera, iba a traer en la mano una hoz, de esa que se utiliza para el campo, para cortar desde el tallo los sembradíos, las plantas, aquello que ya se va a cosechar. Imagínense, si el Mesías es el enviado de Dios y los judíos se lo imaginaban con una espada, con un hacha, con una hoz, entonces ¿qué decía la gente? No, pues no, que no venga el Mesías, porque este va a venir con todo y pues nos va a matar, ¿no? Nos va a destruir. Entonces le tenían miedo al Mesías, que no venga mejor el Mesías. Y al Mesías se le decía santo. Ya va a venir el santo, ya va a venir el Mesías, el Todopoderoso, el que viene a acabar con los malos y a bendecir a los buenos, el que viene a escoger a unos y a elegir a otros. Y dependiendo de a quién va a elegir a los que sean santos igual como él. Por eso al decirle santo se le está diciendo, tú eres como el Mesías que va a venir y a la cual la gente le tiene miedo y que va a salvar a las personas a través de la violencia. Y Jesús dice, no, yo no soy ese santo, cállate. Yo no soy el Mesías que ustedes creen, cállate. Yo no soy ese santo como ustedes se lo imaginan, cállate. En realidad, ¿qué le molesta a ese hombre? ¿Qué le molesta a ese espíritu impuro? Que Jesús piensa diferente a ellos. Y que Jesús trae una buena doctrina, nueva doctrina, donde viene a enseñar que Dios no destruye y que Dios no es un Mesías santo como ellos se lo imaginaban, sino que su santidad es de manera distinta. Por eso Jesús se molesta. ¿Por qué el hombre se molesta? Porque Jesús no piensa igual que él. ¿Y por qué está poseído por un espíritu impuro? Porque sus ideas bien arraigadas, donde pensaba que Dios castigaba y que Dios les destruía, no quería salir de esas ideas. Por eso Jesús habla y enseña y dice, no, Dios no castiga y Dios no viene a destruir. Eso ya no le gustó mucho al espíritu impuro. Eso ya no le gustó mucho al hombre. Y aparte, no aceptó la nueva doctrina, la nueva manera de pensar, la nueva postura de Jesús, donde nos presentaba a un Dios distinto. ¿Qué dice este hombre con el espíritu impuro? ¿Qué pasa cuando nosotros no aceptamos las ideas de los demás? O cuando estamos muy anclados en nuestras ideas. Por más que los demás nos digan, ¿vamos a salir de nuestras ideas? No.
Aunque esas ideas ya no funcionen, aunque esas ideas ya no sean actuales, aunque esas ideas nos hagan daño, seguimos con las mismas ideas, cuadrados con las mismas ideas. Y cuando alguien nos quiere enseñar algo distinto, no, seguimos poseídos por esas mismas ideas. Conclusión del Evangelio: este hombre ¿tenía al diablo adentro? ¿Tenía al diablo adentro? No. Tenía ideas negativas de Dios. Tenía una imagen negativa de Dios. Tenía ideas contrarias a Dios. Las poseía. Y esas ideas negativas son el famoso espíritu inmundo, impuro, del que nos habla el Evangelio. Por eso, estar muy arraigados en nuestras ideas, a veces negativas, eso también es estar poseído por alguien, estar poseído por un espíritu impuro. Aquí hay personas poseídas por espíritus impuros, hay personas poseídas por espíritus impuros. De todos los que estamos aquí, hay personas poseídas por espíritus inmundos. ¿Las hay o no las hay? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quién sí? ¿Quién no está poseído? ¿Quién sí está poseído por un espíritu impuro? ¿Quién no está poseído por un espíritu impuro? ¿Quién no? Todos. Si hablamos todos, y todos es todos, menos los niños chiquitos. Ellos no. Los niños chiquititos, eso no. Ellos no. Pero los demás sí. No tenemos al diablo adentro, no tenemos al demonio adentro, pero muchas veces sí permitimos que ideas en torno a Dios, que ideas en torno a los demás, que ideas en torno a la sociedad, muchas veces permitimos que cosas que nos hacen daño las poseemos y están muy arraigadas en nuestra persona, y por más que los demás quieran que esos espíritus impuros salgan de nuestra vida, nosotros decimos no. Un ejemplo de la vida familiar: digamos que el esposo es un tanto terco y que dice, no, yo aquí siempre tengo la razón, y que la esposa es igual. ¿Qué va a ser de ese matrimonio, no? ¿Qué va a ser de esa pareja? Imagínense que el esposo diga, a ver, vamos a platicar, pero de antemano te digo que yo tengo la razón, ¿eh? Y le dice la esposa, oye, no, las cosas son así. No, las cosas son así, y nadie lo hace cambiar de opinión. Y si la esposa es igual o peor, pues entonces imagínense, cada uno va a pensar que tiene la razón, no van a salir de su posición. ¿Qué va a ser de ese matrimonio? Toda la vida van a estar peleando, toda la vida van a estar en desacuerdo, toda la vida van a estar en contraposición. Por eso la persona que está muy arraigada en sus costumbres, muchas veces malsanas, en sus ideas negativas en torno a la vida y a Dios, por más que el otro le diga, ¿qué va a decir la persona? No, yo sigo en mi posición. Esas personas tienen un corazón duro, esas personas son de mente cerrada, esas personas tienen un espíritu inmundo que no les permite dar un cambio en su vida, dar un giro en su vida, saber que a lo mejor hemos crecido con muchas cosas, con muchas ideas, pero que nuestras ideas pueden ser distintas, y más si son equivocadas, que nuestras ideas pueden cambiar. Y última idea, en base a esto que Jesús le dice a este hombre que poseía un espíritu impuro, le dice, cállate y sal de él. ¿Se le revela ese espíritu impuro? ¿Se pone difícil con Jesús? No, se pone difícil con el hombre, y por eso le da una sacudida a ese hombre, se le revela. Pero a Dios, no. ¿Qué dijo el espíritu impuro o inmundo cuando Jesús le dijo, cállate y sal de él? ¿Qué hizo el espíritu impuro? No dijo nada, no dijo ni pío, simplemente se salió y se fue. Cállate, da una orden. Y la gente se asombraba, bueno, ¿cómo hasta el espíritu impuro le hace caso? ¿Cómo hasta el espíritu inmundo le hace caso? Por lo tanto,
La autoridad, ¿quién la tiene? ¿Dios o el mal? ¿Quién la tiene? Dios. Aquí no nos habla del diablo, pero vamos a meter al diablo. ¿Quién tiene más poder? ¿El diablo o Dios? ¿Quién tiene más poder? Dios, no el diablo, Dios. Y si Dios le dice al diablo, cállate, el diablo obedece, porque Dios está por encima del mal, Dios está por encima del diablo, Dios está por encima de la maldad. Así como Dios calla a ese espíritu inmundo y calla también al demonio, nosotros también debemos de callar al demonio. No es que el demonio se la pase toda la vida molestando, sino que cuando tengamos la tentación de apropiarnos del mal, también nosotros le digamos al mal lo mismo que Jesús le dijo: cállate, no te metas conmigo, prefiero a Dios en lugar de ti. Dios está por encima del mal. Y resulta que el cristiano que está cerca de Dios, el mal nada más lo va a tentar, pero no le va a poder hacer nada, porque está Dios por encima de ese mal. El demonio existe, el mal existe, pero por encima de ellos está el Dios bueno, misericordioso, que ama y que no permite que sus hijos, si no quieren, posean ese mal. De modo que siempre tenemos dos opciones: poseer el mal o poseer a Dios. El cristiano siempre debe de optar por poseer al Dios. Ya les he platicado lo que decía una vez un borrachito, que decía, tenía mucha razón, por eso dicen que los borrachitos dicen la verdad. Si yo estoy con Dios y Dios está conmigo, el demonio, y se lamentó al demonio. Si yo estoy con Dios y Dios está conmigo, el demonio, ¿qué? Y se lamentó y lamentó a su mamá el borrachito. Pero tiene razón, tiene muchísima razón. Si Dios está con nosotros, dice otra lectura, ¿quién contra nosotros? Si nosotros nos esforzamos por estar cerca de Dios, por escucharle, por vivir conforme a su plan, a su proyecto, por tener buena relación con nuestros hermanos, estamos con Dios. Eso es estar con Dios. Cuando el demonio ve que una persona está del lado de Dios, créanmelo, que el demonio dice, no, esa persona está del lado de Dios, mejor ni siquiera me meto con él, mejor ni siquiera me meto con ella, porque ponerme con él es ponerme con el mismo Dios, y Dios me gana, pues mejor entonces aquí le dejamos. Y dice el Evangelio que el demonio frente a Dios huye. Si nosotros estamos con Dios, cuando el mal se quiera presentar, va a decir, pues ahí está Dios, en ese hogar está Dios, mejor me voy, en esa persona está Dios, mejor me voy, en ese lugar está Dios, mejor me voy. Por eso, más bien se trata de callar y de expulsar también al demonio. Hagámonos una pregunta. Este personaje estaba poseído por ese espíritu que no le permitía ver cosas nuevas, aceptar el mensaje de Jesús, escucharlo, y poseía esas ideas donde creía que Dios acababa, destruía y castigaba a los hombres. ¿Qué espíritus impuros poseemos nosotros? No hay que decirlo. ¿Qué espíritu impuro? ¿Qué espíritu inmundo? ¿Qué cosas me he permitido poseer y hacer las mías? Si eres mentiroso, no te hiciste mentiroso o mentirosa de la noche a la mañana. Si tienes un vicio, ese vicio no lo adquiriste de la noche a la mañana. Si eres, ¿qué más?, un envidioso o una envidiosa, no lo tienes ese vicio
de la noche a la mañana, fue parte de un proceso. Si eres un mujeriego, no te hiciste mujeriego de la noche a la mañana, poco a poco, hasta que lo eres. ¿Qué espíritus impuros o inmundos poseemos nosotros? ¿Qué es un espíritu inmundo? Todo lo que te hace daño y que te impide ser pleno, que te impide ser libre y que te impide estar del lado de Dios y vivir como hijo de Él. Pensemos en eso. Ahora, ya descubrimos qué espíritu inmundo e impuro tenemos en nosotros. ¿Dios lo puede expulsar? Sí, pero también nosotros. Tú puedes decir, volvemos a lo mismo, soy un mentiroso. ¿Puedes expulsar el espíritu inmundo de la mentira que tienes? Claro que sí, pero basta que tú quieras. Y así podemos señalar cualquier pecado. Y así pudiéramos señalar cualquier falta. Tengo un mal carácter, ni siquiera yo me aguanto. Tú le puedes decir, Señor, ayúdame con mi mal carácter. Sí, pero tú también haz lo posible, porque ese espíritu inmundo de tu mal carácter que te hace daño, trabájalo para que poco a poco vaya desapareciendo de tu persona. Señor, me he hecho flojo. Señor, me he hecho floja. Ayúdame, sí. Pero tú también lucha contra esa pereza. Lucha contra esa flojera. Y pudiéramos decir muchas cosas. Vamos a pedirle al Señor que con su ayuda, pero también con nuestro esfuerzo, expulsemos de nuestra vida todo aquello que nos hace daño y que nos perjudica. Pónganse de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Después de cada petición diremos, escúchanos, Padre. Todos. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en nombre del Señor y extendida por todo el mundo, oremos. Por nuestra comunidad parroquial, para que goce de prosperidad, oremos. Por todos los enfermos y todas aquellas personas que sufren algún mal en su cuerpo, en su espíritu, oremos. Por todos nuestros familiares, amigos que ya descansan en paz, para que Dios los reciba en el reino de la luz y la felicidad, oremos. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado al único Maestro de sabiduría y el verdadero libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y haz que seamos fuertes en la confesión de la fe. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, sentados para presentar nuestras ofrendas.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para hacer. Quienes van a comulgar y estén preparados, acérquense poco a poco al centro. Si no van a comulgar, siéntense. Una sola fila.
Para las personas que nos siguen desde sus hogares y para los que están aquí presentes pero que no comulgaron, los invito a hacer su comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentándonos con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Que pasen todos muy buen domingo en compañía de su familia. Dios los bendiga.